¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos Susana Mota Trejo y José Manuel Mesacano de la FESISTACA de la UNAM. Vamos a presentar el trabajo Diseño Instruccional aplicado a un podcast para luchar contra las noticias falsas, el caso de psicoblindaje en el EduTech 2023. Y bueno, es bien sabido que las noticias falsas han tenido un auge muy importante, sobre todo desde la pandemia, y su éxito se basa en la capacidad para buscar respuestas de temor o indignación en los lectores. Sin embargo, estas estrategias que se han planteado para luchar contra ellas se han enfocado demasiado en el contenido de las noticias y no tanto desde el punto de vista del lector. Nosotros como psicólogos proponemos que desde la psicología se reconoce al sujeto como capaz de analizar la información y tomar decisiones respecto a ella, sobre todo desde su proceso de conocer, como un lector conocedor de estas noticias. Para ello nos valemos de dos modelos muy importantes dentro de la psicología. Uno es el procesamiento dual de la información, el cual ha sido propuesto por Kahneman en el 2012 y que habla de los dos sistemas, uno automático, intuitivo, y el sistema 2 que es lento e incluye el razonamiento. También hemos tomado en cuenta el modelo de creencias epistemológicas de Hofer y Pintrich, el cual se compone de dos grandes áreas, la naturaleza del conocimiento y el proceso de conocer, a lo cual también dentro de estas áreas tienen dimensiones, la certeza, la simplicidad dentro de la naturaleza del conocimiento y la fuente y la justificación dentro del proceso de conocer. Para este trabajo, el método trató sobre un trabajo no experimental, pues describe la construcción de un podcast a partir de una estructura que emplea los principios del diseño instruccional, precisamente siguiendo las directrices de estos dos modelos que acabamos de comentar. Está dirigido este podcast a estudiantes de psicología, también de ciencias de la comunicación, pero también a personas interesadas en el tema de la desinformación desde el punto de vista de la psicología. Se dividió en varias fases. La primera fase incluyó preparativos, el cual pues fue documentarse sobre este tema de las noticias falsas desde el punto de vista de la psicología. Para ello se realizaron dos seminarios, uno de un año y otro de medio año. Y por supuesto en estos seminarios se revisaron las teorías, como son la teoría del dual de procesamiento, empleando heurísticos y sesgos cognitivos, y también las creencias epistemológicas, junto con mucha discusión sobre el tema. Posteriormente, la fase 2 incluyó la planificación desde el punto de vista de cómo se construye un podcast, formación sobre los podcasts y bueno, se tuvieron en cuenta los diferentes pasos y fases de un podcast, como es la venta inicial, el branding o el diseño de la apertura, el desarrollo, la conclusión y el cierre. Nos dimos cuenta a lo largo de este trabajo que el procedimiento para realizar un podcast se puede empatar fácilmente con el diseño instruccional, sobre todo desde el punto de vista de los 5 principios de la instrucción de David Merrill, lo cual incluye el centrar la instrucción en un problema relevante, activar el conocimiento previo, la demostración de este conocimiento para resolver el problema, la aplicación, la integración. Esto incluye en la aplicación ejercicios para poder corroborar que el contenido se conoce, se aprendió, y la integración, lo cual quiere decir que el estudiante va a llevar a su vida cotidiana este conocimiento, y lo cual es totalmente compatible con la estructura del podcast en sus diferentes fases. Entre los resultados, bueno, pues se obtuvieron 6 episodios de este podcast, 60 páginas con los guiones, y cada uno de estos episodios corresponde con algunos ejes temáticos. Precisamente en el episodio 1 se habla sobre qué son las noticias falsas, el episodio 2 relaciona estas noticias falsas con la psicología, en el episodio 3 y 4 se habla de sesgos heurísticos, sobre todo desde la explicación de qué es el procesamiento de la información y sobre algunos sesgos heurísticos que son importantes conocer para poder analizar lo que pensamos al leer una noticia. Posteriormente, en el episodio 5 se habla sobre las creencias epistemológicas y qué son, cómo pueden ayudarnos a combatir las noticias falsas. Y el episodio 6 aplica los conocimientos expuestos durante los episodios anteriores en ejemplos concretos. Hasta este corte, que fue, bueno, durante el mes de octubre, se tuvieron varias reproducciones de estos episodios, siendo el más reproducido el que habla sobre atajos mentales y el menos reproducido todavía el que habla sobre creencias epistemológicas. La mayoría de nuestra audiencia son hombres,
aunque bueno, todavía hay bastante paridad de género. Y eso sí, las edades se encuentran entre los 36 y los 44 años, nuestros escuchas actuales. Se puede concluir que, bueno, es importante continuar con la aplicación de estos modelos de diseño instruccional, no solamente en podcast, sino también en diferentes recursos de divulgación científica como este, y que da buenos resultados porque nos da una estructura a la cual podemos seguir, con la cual podemos garantizar pues cierto aprendizaje. Tenemos algunos perfiles de redes de este podcast, como es Facebook, Instagram, Twitter y Mastodon. Se encuentran como Psicoblindaje. Y bueno, este trabajo fue realizado con el proyecto AMPAPIT TA 30123. Muchísimas gracias y quedamos atentos a sus preguntas.